Continuando con nuestras lecturas antiprogre, vamos a seguir con este libro, La leyenda negra de Julián Juderías. Un libro que puede encontrarse en internet en formato PDF y que fue escrito a inicios del siglo XX, o sea, ya tiene más o menos 100 años de existencia, pero que sus conceptos son plenamente vigentes aún el día de hoy, y no solamente para España, sino también para todo el mundo hispano, como somos los países de Hispanoamérica. Una de las ideas más importantes de este libro la vemos graficado aquí. Se trata de lo siguiente. Hacia 1500, Europa se encontraba unida bajo una sola iglesia, bajo el comando de Roma. Hacia el siglo XV, o sea, los años 1400, el humanismo ya había comenzado a propalar lo que Plinio Correa de Oliveira, un libro que ya vimos antes, llama el espíritu de revolución, es decir, un sensualismo que es contrario a todo tipo de autoridad, y que posteriormente, ya en el siglo XVI, el año 1517, justamente un 31 de octubre, o sea, curiosamente el Día de las Brujas, el clérigo Martín Lutero genera el protestantismo y con él la división de Europa en zonas que estaban bajo la égida de Roma y las disidentes que formaban la zona protestante. Esta división es muy importante porque va a generar una diferencia de mentalidad que de alguna manera nos vuelve distintos, pese a que normalmente se tiende a hacer creer que la cultura occidental es única. Y esta diferencia está basada en que la zona protestante se va a ir por el lado del materialismo, mientras que la zona católica se va a mantener en un sentido espiritual. Eso es lo que nos dice el señor Julián Juderías en su libro La leyenda negra. Cabe indicar que por el año 1517 España estaba implantando el catolicismo en América, ¿no? Y el imperio español de esa época se constituyó no solamente en el propagador de la fe católica, sino sobre todo en su defensor ante el protestantismo. Aquí vemos una cita al respecto. Lo que los españoles, mejor dicho, sus monarcas deseaban era el triunfo de una idea, el triunfo de la idea católica sobre la idea protestante, o, si queremos expresarnos con arreglo a los moldes novísimos, el triunfo del concepto católico de la vida, concepto eminentemente espiritualista, sobre el concepto protestante de la vida, materialista y utilitario. Vamos a leer el libro 5, La obra de Europa. Capítulo 1. Caracteres generales de la cultura europea. Una de las cosas que más se alaban y ponderan es la cultura europea, entendiendo por tal la que representan Francia, Inglaterra y Alemania, grandes directoras del pensamiento moderno y maestras de las demás naciones en lo material, lo mismo que en lo espiritual. Europa, por boca de sus sabios, de sus políticos, de sus economistas, de sus escritores de todas clases, es la que ha creado la ominosa leyenda española, la que nos ha calificado de cuerpo muerto en medio de los vivos, de rama seca del gran árbol de la civilización. El remedio que nos propusieron a los españoles para sanar de nuestros males fue europeizarnos. No nos decían cómo ni de qué manera podía hacerse eso.
ni qué teníamos que hacer para lograrlo, ni qué era lo que debíamos imitar para conseguir la anhelada europeización. Es decir, sí nos lo decían, para europeizarnos teníamos que hacer tabla rasa con todo, comenzar otra vez nuestra historia, modificar nuestro carácter adaptándolo a las condiciones de la vida moderna, olvidar todo lo que fuimos y ser una cosa nueva. Un concepto legendario de Europa era el que inspiraba todas estas absurdas declamaciones y todos estos ridículos consejos. Creíase que las naciones europeas, Inglaterra, Francia, Alemania, eran verdaderos modelos en punto a libertad, a cultura, a progreso. Creíase que disfrutaban de todas las virtudes como nosotros adolecíamos de todos los vicios, y que sus cualidades eran tantas como nuestros defectos. Todavía hay quien lo cree, a pesar de la enorme desilusión que significa la brutal contienda en que no chocan dos civilizaciones, sino dos empresas comerciales. Habla de la Primera Guerra Mundial. En parte no pequeña, la existencia y el mantenimiento de la leyenda negra se deben a la humildad con que reconocemos la superioridad moral y material de Europa. Como el bueno de Sancho en las bodas de Camacho, nos inclinamos ante la riqueza, ante el poderío, y no pensamos en nada más. Nos parece que esa riqueza, que ese poderío, que ese refinamiento puramente material que se observa en Europa, entraña un refinamiento idéntico en el orden moral, y ese es nuestro error. La característica fundamental de la cultura europea es, y ha sido siempre, en oposición a la que nosotros representamos, eminentemente materialista. Ha antepuesto siempre a los ideales el logro de la riqueza, de las comodidades, del bienestar físico. El progreso moderno, tal y como lo conciben los hombres de hoy, se inicia con la Reforma y fue el triunfo del materialismo. Esta idea que exponemos ni es nueva ni es nuestra. En el libro de Brooke Adams, declara su autor que el desarrollo de los pueblos depende del dinero y que la Reforma triunfó porque fue el velo más a propósito para encubrir el nuevo ideal, el hombre económico. ¿Qué es el hombre económico? El hombre económico, cuyo prototipo es dado a hallar en los pueblos anglosajones, es aquel cuya única preocupación es el dinero. Es aquel para el cual la vida de sus semejantes no significa nada, como no sea un elemento de riqueza. Es aquel que explota a los obreros en sus talleres, que acapara los productos de una industria para venderlos al precio que le conviene, sin que le importe el hambre ni las privaciones de los demás. Es aquel que fomenta la explotación de las razas indígenas por tal de que se vendan los cuchillos que fabrica o las telas que se hacen en sus fábricas. Es aquel que encubre ingeniosamente sus propósitos bajo el velo de la cultura y del progreso, cuando no de la misma libertad. Nosotros no creemos en la eficacia, ni siquiera en la utilidad del progreso material de Europa, porque ninguno de los inventos, ninguno de los adelantos, ninguna de las facilidades que han aportado a la vida ha ejercido la menor influencia en el orden más importante, en el orden moral. Es de esta parte protestante del mundo que surgen el liberalismo, el comunismo, el progresismo, todas ellas ideas ajenas a nuestro mundo espiritual católico.